Muy buenos días, Dios me les bendiga a cada uno de los hermanos, deseando que la bendición de Dios sea en sus vidas y en cada una de nuestras vidas. Le damos la cordial bienvenida a todos aquellos hermanos que nos están escuchando por los diferentes medios de comunicación y le damos la bendición a cada uno de los hermanos de la casa. Aquel remanente que está ahí esperando una palabra que viene de parte de Dios. Aquellos que están ahí adorándole, que le están exaltando, que a cada momento de sus vidas están ahí deseando tener un encuentro personal con el Dios del cielo. Le damos la bienvenida a cada uno de ellos, esperando de que cada uno pues se conecte y reciba lo que Dios tiene preparado para sus vidas en esta mañana. Yo creo que la bendición de Dios es eterna y para todos. El sol sale para justos e injustos, la lluvia para igual manera para justos e injustos. Y de una u otra manera siempre Dios nos está bendiciendo, Dios siempre está llevando una cobertura, una bendición. Pero Dios quiere que nosotros vayamos más allá de lo que nosotros recibimos, más allá de lo que nosotros miramos, mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Dios quiere que nosotros seamos unos guerreros, que seamos unos triunfadores, que la bendición de Dios permanezca y prevalezca en nuestra vida a pesar de cualquier circunstancia que se quiera levantar en nuestras vidas. Y en esta mañana quiero darles el tema, pero quiero orar también por sus vidas y por lo que Dios quiere hacer. Y el tema es renovándonos en la autoridad que viene de Dios. Renovándonos en la autoridad que viene de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido la autoridad de parte de Dios. Pero lamentablemente muchos hemos perdido la autoridad que viene de parte de Dios. Y la autoridad que viene de parte de Dios es aquella que permanece y prevalece a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. En el nombre de Cristo Jesús queremos levantar una oración para este pueblo. Y quiero que usted ahí donde nos está escuchando, si en este momento o nos escucha después, en el momento que usted tenga la situación de escuchar este mensaje, quiero que haga esta oración conmigo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias. En esta mañana, oh Dios, queremos presentar nuestras vidas delante de tu presencia, oh Dios, declarando que tú los renovas, oh Dios, en todas las cosas viejas que han pasado, oh Dios, y nos haces nuevas criaturas en ti como hijos tuyos. Y tomando la autoridad que en un momento se nos fue dada, oh Dios, y se nos fue delegada, oh Dios, para hacer conforme estaba escrito, oh Dios. Hoy los queremos renovar en esa autoridad. Hoy los queremos tomar esa autoridad, declarando, oh Dios, que somos tus hijos. Y como hijos tuyos, oh Dios, venimos a reclamar una herencia, oh Dios, que se nos fue dada, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Declarando que no hemos levantado, oh Dios, como hijos para no rescatar o para no recibir aquello que se nos fue delegado, aquello que se nos fue dado. En el nombre de Cristo Jesús nos llenamos en fe, nos llenamos en confianza, para que esta palabra, oh Dios, caiga en buena tierra, oh Dios, y nos levantemos con un nuevo espíritu, oh Dios, y declarar lo que tú has delegado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Queremos renovarnos. Yo no sé hasta qué punto Dios le lleva a renovarlos, pero yo le quiero mencionar algo en el nombre de Cristo Jesús, en el cual Dios nos ha dado autoridad y fuimos hechos con autoridad. Dice la palabra que desde el vientre de nuestra madre Él ya sabía lo que estaba en nosotros escrito, ya sabía que lo que nos iba a dar. Y Dios cuando hace al hombre y hace a la mujer, los hace con autoridad. Y quiero que, para entender esto, quiero que vayamos a Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 al 28, dice de la siguiente manera:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, conforme y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Dios nos dio autoridad, que señoreemos, que gobernemos. Dios nos dio autoridad sobre toda la tierra, sobre todo el mar. Nos dio autoridad sobre todo lo que Él hizo, nos dio la autoridad. Entonces, cuando Dios hace al hombre conforme a su imagen y semejanza, conforme a la imagen de Dios lo crió Dios al hombre con el propósito de que Él gobernase, con el propósito que tuviera autoridad. Varón y hembra los crió, dice. Y le dio la autoridad Dios de llenar la tierra y sojuzgarla. Les dio la autoridad Dios de que no solo se quedasen ahí, no solo que fuera una creación, sino que les dio la autoridad de que fuesen más allá de una creación. Si nosotros leemos anteriormente la creación, Dios hizo lo que hizo y la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios hace que todo vuelva a su cauce y en su lugar, porque Dios tenía ya un plan trazado y un propósito. Hizo todo animal del campo, hizo todo árbol de la tierra, plantó toda semilla, pero Dios tenía un propósito de que Él estaba en el reino de los cielos y el hombre estaba gobernando lo que Él había creado. De repente nosotros nos encontramos en un lugar, o nosotros mismos nos miramos en ciertos lugares y los miramos de que realmente lo que Dios ha puesto en nuestra mano, muchas veces no lo consideramos como que Dios no lo ha puesto en nuestra mano para poder gobernar. Simple y sencillamente creemos que nosotros hemos hecho un esfuerzo, creemos que hemos trabajado un montón, creemos que todo lo que yo he logrado por mi propia fuerza, pero nunca tomamos en cuenta el principio de dónde vienen las cosas. El principio de dónde vienen las cosas, y en nuestros genes, en nuestro interior, en nuestro espíritu y en nuestra alma, en nuestro cuerpo, hay un propósito de gobernar. Dios te lo ha dado y lo que te sigue dando y lo que te está dando, lo hace con un propósito que tú seas cabeza, que tú seas, que gobiernes. En el nombre de Cristo Jesús. Todas las cosas que Dios trae a tu mente, a tu oído, a tus sentidos, lo hace con un propósito de que tú vayas, pelees a por ello, gobiernes eso. Porque le quiero mostrar también en lo que dice en Génesis, también en el 2, 15 al 17. En el versículo 2 del versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Dios hace al hombre, Dios lo pone en el huerto, Dios le da ese lugar donde él tiene que estar labrando y gobernando ese huerto, pero Dios lo pone para que lo guarde. Qué tremendo, porque en el versículo, la última palabra que dice el versículo 15, y lo labrase y lo guardase. O sea que, no sé, al hombre lo pone con un propósito de que se esfuerce, de que trabaje, de que lo labre y que lo guarde. Es decir, simple y sencillamente que nadie pueda entrar en ese lugar donde Dios lo ha puesto. Dios le da el territorio, su lugar que se corresponde. El lugar donde se corresponde es el lugar donde Él tiene que estar.
Y el lugar donde él tiene que estar es un lugar agradable y perfecto, que Dios lo pone en ese lugar para que él lo gobierne, para que él lo cuide, para que él lo guarde, para que él lo trabaje. Dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Oiga bien, de todo árbol del huerto podrás comerles. Porque claro, él lo está trabajando, él lo está cuidando, él está protegiendo ese lugar donde Dios lo ha puesto. Yo no sé si el lugar donde Dios te ha puesto, Dios te ha puesto con un propósito. Y el propósito de Dios es de que todas las cosas sean hechas para un tan solo fin. El tan solo fin que Dios te pone en ese lugar es para que tú lo guardes, para que tú lo cuides, para que tú comas, para que tú te alimentes de ese lugar. Pero te pone en ese territorio, en ese lugar donde Él te pone, así como puso al hombre. Dice en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más el versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Entonces, Dios manda algo de que puede estar en ese lugar, más le da unas instrucciones y les marca las pautas que de todo árbol puede comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no puede comer. Quiero que se quede con este versículo. El versículo 17 dice, y mandó más del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. No podrás, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comieres ciertamente moriráis. Dios le da un mandato al hombre. Y quiero que se quede con este versículo. Y Dios le manda que de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Yo recuerdo cuando yo estaba muy allá en mis tiempos mozos, cuando estaba muy joven, yo oía mencionar del árbol y decían que era una manzana, que no podía comer de la manzana. Y definitivamente cuando uno viene y declara y mira de qué árbol, de cómo se llamaba el árbol se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podía comer. Pero Dios le da ese mandato al hombre. No se le olvide este versículo porque lo vamos a estar utilizando. Pero en el versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios mira al hombre, lo ve él y le da el mandato, lo pone en el huerto, todas las directrices ya están dadas para el hombre. Pero de repente no se haya ayuda idónea para el hombre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios quiere hacer una ayuda idónea. En este caso, cuando Dios nos da nuestro territorio y nos marca el lugar donde nosotros estamos, y Él nos lleva a un lugar y nos marca las pautas, cómo tenemos que hacer las cosas, Dios pone ya el lugar donde tenemos que estar, qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Lo mismo que es una autoridad directa de parte de Dios a una autoridad delegada, que es el hombre. Y en este aspecto, entonces, cada uno de nosotros tenemos que obedecer a Dios para que lo que nosotros hagamos sea bendecido y sea prosperado. Pero dice, no se haya ayuda idónea para el hombre, y entonces Dios quiere hacer una ayuda idónea. Y miren el versículo 2, 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo al hombre, sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona porque del varón fue tomado. Quiero que usted entre en este ámbito en el cual Dios está delegando autoridad a los primeros. Dios está delegando, Dios encuentra fallas, qué le hace falta, qué no le hace falta, le haré esto para que esté completo, y mira que el hombre está incompleto y le hace una ayuda idónea. Y de la costilla del hombre hace una mujer, pero el hombre declara: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, la llamaré varona. Hay una bendición ahí. El hombre, la mujer sale del hombre. Y después, en el transcurrir, cuando Dios manda llenar la tierra a sojuzgar, se reinvierte la situación. Ya la mujer no sale del hombre, sino que de la mujer sale el hombre. Y se reinvierte, primero es la mujer sale del hombre y posteriormente se reinvierte el que la mujer pare y pues nacen varones, nacen niñas, pero el trámite está que es lo que es dado en el principio. La cuestión está de que Dios quiere delegar autoridad desde el inicio y saber cómo se van a llevar las cosas. Y de repente Dios quiere marcarnos en que Dios nos hace de una forma agradable y perfecta. En la situación de que Dios no quiere que perdamos lo que se nos está entregando. En el principio Dios nos da la autoridad, Dios le da a las directrices al varón, Dios le dice cómo hacer las cosas y Dios le marca todas las pautas para que él pueda llenar y pueda gobernar. En este trámite de gobernar, pues Dios le pone una ayuda idónea. Qué tremendo, porque la autoridad que viene de Dios viene sobre el varón. Posteriormente, Dios le dio la autoridad al varón y le trae al varón le trae la mujer, le trae a Eva, y este viene a ser autoridad sobre la mujer. Y si dice la palabra que dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa, yo lo haré, dice el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? De repente Adán y Eva ya eran ayuda idónea, ya estaban unánimes juntos, y porque fue sacado del varón y el varón declaró: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y vinieron a ser un complemento, una sola carne, lo que menciona la palabra. Y más adelante en el versículo de Génesis 2, en el 24, encontramos que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene a ser el complemento que le hacía falta, el mismo sentir, el mismo parecer, pero Dios nos manda a gobernar, Dios nos manda a sojuzgar, Dios nos manda a cuidar. En este caso, Dios nos da todas las cosas para que nosotros gobernemos y cuidemos, plantemos, comamos del fruto, pero de repente nosotros tenemos lo que tenemos y, como decía anteriormente, creemos que lo hemos hecho por nuestra propia fuerza. Creemos que la esposa que tenemos, pues nosotros la hemos conquistado, decimos los varones. O queremos la mujer que porque tiene todo en casa, ella es la reina y señora y ella gobierna sobre su casa. Pero esta cosa es de dos. El enemigo siempre quiere estar en medio de los que Dios ha constituido como autoridad. Quiere separar la autoridad. El enemigo dice que él quería ser igual que Dios. El enemigo siempre va detrás de que el que tiene autoridad, él quiere estar ahí. Él quiere quitar la autoridad que se había sido delegada de parte de Dios, porque el enemigo quiere ser igual que Dios. Él quería estar en las alturas de las estrellas, sentarse en el trono de Dios, ser semejante al Altísimo. Eso es lo que quería el enemigo en el principio, y fue derrotado y echado del reino de los cielos, y fue echado, y ve Dios
que tiene que poner una autoridad en la tierra. Y quizás Satanás dice en los versículos, dice que él es el que debilitaba a las naciones. Era una luz bella. Satanás era un ángel hecho con un poder diferente. El día que fue criado habían tamboriles, sus vestiduras eran hermosas, eran de oro, de topacio, y todo aquello que es bueno que Dios quería hacer en Satanás, en él se halló corrupción, en él se halló pecado y fue destituido. Y dice, ya Dios tenía trazado todo muy excelentemente y muy bien, pero dijo, es necesario que haya alguien que gobierne toda mi creación. Y pone al hombre y a la mujer para que gobiernen. Pero en el versículo 3, en el capítulo 1, dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de este árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, de todo fruto del árbol podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no podemos comer de él, ni le tocaráis porque moriráis. Mire lo que Dios le había dado a Adán en el versículo 2:16 y lo que ahora Eva le menciona a Satanás. Es un mandato quizás transversado, porque en el versículo 17 de Génesis 2 le dice Dios a Adán, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriráis. Le dice que no coma. Eva le dice que no puede comer, pero no lo puede ni tocar, porque el día que lo toque, ciertamente morirá. Y vemos un mandato transversado en el cual es manejado a una tercera autoridad, que sería Eva. Dios es la autoridad y delega autoridad sobre Adán. Adán delega autoridad sobre Eva. Y Satanás siempre se va a las autoridades que no están fortalecidas. Satanás siempre busca lo débil. Y si usted ve las cosas que Satanás le le da una palabra transversada a Adán para que Eva comience a declarar con su boca, comience a confesar con su boca, comience a atarse con sus mismas palabras de su boca, para que con sus mismas palabras de su boca, como ella es autoridad, Eva, y la autoridad se sujeta a las palabras que declara. Usted es autoridad y lo que usted declare en el nombre de Cristo Jesús va a ser hecho. Si usted declara fortaleza sobre su vida, pues usted va a ser una persona fortalecida. Si usted declara victoria sobre su vida, va a ser una persona victoriosa. Si usted declara continuamente la palabra de Dios en su boca, en usted habrá poder y el enemigo huirá delante de su presencia. Porque usted está cubierto con la palabra y tiene la autoridad de Dios en su boca. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos la palabra y andamos hablando cosas que oímos por ahí? Me dijo ciertamente una persona, me dice, definitivamente la palabra de Dios dice, ayúdame que yo te ayudaré. Y le digo yo, no, ciertamente no dice así. Porque nosotros simple y sencillamente no le podemos ayudar a Dios. Dios nos ayuda a nosotros. Y andan diciendo cada dicho ahí por la calle que dice la palabra y quizás no lo ha dicho. Y entonces mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en este caso, Eva estaba fallando conforme a la autoridad que se le había sido delegada de parte de Adán hacia ella. Y en el versículo 3 dice
Pero el fruto del árbol que estaba en medio del huerto, dice Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis porque moriráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que sucede? Satanás lo que estaba haciendo en ese instante era robando la autoridad de Eva. Robando la autoridad de Eva en el concepto de que el pecado nos separa de parte de Dios. El pecado nos lleva a que nosotros nos separemos de Dios y olvidemos los mandatos y lo que Dios ha delegado en nuestras vidas. Y Satanás eso es lo que intenta, es decir, ligarlos con nuestras propias palabras y atarnos de tal manera que nosotros actuemos conforme a lo que nosotros hemos declarado. Y lo conforme a lo que nosotros declaramos, eso es hecho porque tenemos la autoridad de Dios. Entonces, en el versículo 4 dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriráis. El tema de no morir es lo que normalmente el enemigo nos dice: tómate un poco, si no te va a hacer daño, pruébalo. Si solo es un poquito, no hay ningún problema, bébetelo. O fúmate este poquito, no te hace daño. Absorbe este poquito y no va a ser malo. No es malo. Di esta pequeña mentira y no va a ser malo. Es una mentirita blanca. No es malo. Y de repente el enemigo nos lleva a que nosotros ciertamente muramos y nos engaña porque somos separados de Dios en cualquier cosa que hagamos. En el versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comieres seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nosotros, cuando venimos a los caminos de Dios, cuando nosotros nos enteramos y son abiertos nuestros ojos, porque de continuamente nosotros, los seres humanos, somos de continuamente hacer el mal. Decía Pablo: lo bueno que quiero hacer no hago, mas lo malo que no deseo hacer, eso es lo que hago. Y si nosotros miramos en nuestros tiempos, siempre miramos a la persona de continuamente hacer el mal. Es más, en estos tiempos le mencionamos a una persona que sí conoce de Dios, y aquella persona nos dice: ¿pero qué Dios? ¿De qué hablas? Creen que es un mito, creen que es un cuento, creen que es algo que se contó por ahí, y creen más en su fuerza y en su propio intelecto, y en su propio saber y en su propio entender, porque estamos en los últimos tiempos. Pero Dios siempre menciona en su remanente el principio de la autoridad y el principio de todas las cosas. Dios quiere traerte y declararte en este momento que tú eres autoridad y que se te ha delegado una autoridad. Y que tu enemigo es el diablo, en el cual continuamente quiere robar de tu autoridad y quiere hacerte creer que tú no eres apto ni declarar, de mentir, de hacer todo lo que normalmente se ve en la calle, y el enemigo está contento porque te está robando tu autoridad, te está robando la bendición del decidir, del creer, del confesar. En el principio miramos que el hombre era obediente a Dios. Miramos que en el principio el hombre le obedecía a Dios. Pero que lo que sucede, se dan cuenta que están desnudos y luego se cuecen ropas porque se enteran que están desnudos. Pero luego miramos
que Dios se pasea en el huerto del Edén y llama al hombre y le dice, Adán, Adán. Y Adán viene y se esconde porque se ve que está desnudo. Y le dice, tuve miedo y me escondí de tu presencia. Pero ¿quién te ha dicho, has comido del huerto? Y entonces Dios comienza ahí a repartir lo que han declarado conforme a su pecado. Le dice, ¿quién te dio de comer? La mujer que tú me diste. Mujer, ¿por qué hiciste esto? La serpiente. Y desde ahí nadie queda mal. Desde ahí nadie hace como Pilato, se lavan las manos. Es que no fui yo, fui él. Desde ahí el enemigo comienza y nos roba la autoridad. Nos dicen, enfermedad mía es esta, yo fui el que hice lo malo. La mayoría de las personas, cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, decimos, es que yo soy el culpable. Él es fiel y justo para perdonarlos. De repente, a quien se le había dado la autoridad es al hombre, tenía que hacer frente. Cuando usted está al frente de algo y cuando usted está al frente, no importa quién falló, si fue un delegado, si fue su hijo, si fue su esposa, usted es la autoridad. Y como autoridad no importa quién haya fallado atrás de usted. ¿A quién le van a reclamar es a usted? ¿A quién le van a reclamar es a mí? Yo tengo que dar cuenta porque yo soy autoridad. Y Adán dice, no fui yo, fue la mujer. No fui yo, fue la serpiente. Entonces el enemigo nos roba la autoridad que Dios nos ha dado. En cuanto nosotros rechazamos lo que Dios nos ha dado, el enemigo toma posesión de ella. ¿Y qué es lo que sucede cuando el enemigo toma posesión de nuestra autoridad? Ya no nos podemos acercar a Dios. Ya no hay un vínculo como en el huerto del Edén, que Dios hablaba con Adán y le decía, Adán, ponle nombre a todos los animales. Iba Adán y obedecía. Adán lo puso en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. ¿Por qué lo tenía que cuidar? Porque definitivamente había que trabajarlo. Y cuando usted trabaja una tierra, llegan a esa tierra muchas cosas a querer robar lo que usted está haciendo. Muchas veces la tierra es labrada, la tierra es preparada, pero llegan las pequeñas zorras a robar de su viña. Y esas pequeñas zorras entran a nuestra mente, bajan a nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. El enemigo siempre está pendiente de lo que usted declara, de lo que usted habla. Y lo que usted habla, conforme a eso, se mueven ángeles, arcángeles, o se mueven principados, o se mueven potestades. Depende de lo que usted hable, ahí se van a mover las huestes espirituales, sean de bien o para mal. Pero lo que usted declare, eso va a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Y miramos que fueron engañados, fueron destituidos, fueron apartados, fueron quitados de la bendición de Dios. Y eso es lo que está aconteciendo en los últimos tiempos. Dios quiere delegar a nosotros la autoridad de parte de Él, pero muchas veces nosotros simple y sencillamente la rechazamos. Si miramos en el libro de Job, cuando se presenta Satanás delante de Dios y le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? De caminar y de rodear la tierra. ¿Por qué declara eso Satanás en Job? Porque a Satanás ya había robado la autoridad en el principio y él ya le pertenecía a la tierra, de caminar y de rodear la tierra. Satanás le quitó la autoridad del huerto del Edén, en el cual se le había dado a Adán, de cuidar, de labrar la tierra, de estar ahí. Y entonces Satanás se presenta delante de Dios y le dice, ¿por qué no haces como mi siervo Job, que fiel en todo? Y le dice, que así que no te va a servir, no le hace falta de nada, tiene todo lo que necesita, quítale todo lo que tiene. Y a ver, y Job se mantiene fiel. Y luego se vuelve a presentar delante de la presencia de Jehová y le dice, carne con carne, tócale su carne y verás. Y le manda enfermedad a Job. El caso que Job en ningún momento blasfema contra Dios. Job está declarando, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Y miramos que Job en ningún momento deja la autoridad que se le ha sido delegada de parte de Dios. Job siempre está delante de la presencia de Dios en todo momento, en todo lugar, declarando de que Dios tiene el control. Yo no sé si usted le deja el control a Dios, o muchas veces le dejamos el control de nuestras vidas cuando tenemos dificultades, cuando tenemos pruebas, cuando realmente hay alguien enfermo, cuando alguien está ahí en dificultades. Usted viene y se levanta en su autoridad, comienza a orar y comienza a interceder. Cosa sorprendente. Dios actúa conforme usted ha declarado, conforme usted ha buscado en la presencia de Dios. El enfermo es sanado, la deuda es pagada, del lecho de su cama es levantado. Pero ¿por qué solo suceden? Usted nunca se ha preguntado ¿por qué suceden estas cosas cuando yo me levanto y comienzo a clamar al Dios del cielo y le prometo ciertas cosas? Él va y lo cumple. ¿No se ha preguntado usted eso? Pues se lo voy a declarar en este momento. Es porque usted tiene la autoridad. Y cuando eso se cumple, luego usted se abandona a sí mismo. Y aquella autoridad que sabe que usted la tiene, que la posee y que está ahí, y que en el momento que usted la puede utilizar, usted le puede dar uso, la abandona. Y se olvida del pacto que hizo con Dios cuando estaba en el lecho de cama, cuando usted oró por cierta dificultad, por su familiar, cuando usted clamó al Dios del cielo y Dios le cumplió, y se abandona a usted y lo deja de nuevo, y el enemigo vuelve a robarle la autoridad. Y usted en X momento, usted se vuelve a levantar y usted vuelve a declarar. Y Dios siempre está esperando como el padre espera al hijo pródigo. Siempre está esperando de que usted se levante. Siempre le está esperando de que usted tome y retome la autoridad que se fue delegada desde el principio. Yo quiero que busquemos en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 3. El versículo 21, capítulo 3, versículo 21, dice de la siguiente manera: el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y oró al cielo. Y se fue bautizado y orando al cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Señor Jesús, cuando Jesús va a comenzar su ministerio, va y cumple todo lo que está establecido, va, se bautiza. Él era un hombre natural como usted y como yo, que estaba leyendo las escrituras, estaba queriendo aprender de ella, siendo capacitado en todo y siendo entrenado en todo, pero no tenía el Espíritu Santo. No había sido revelado a él o lleno del Espíritu Santo. Él va y es bautizado y se abren los cielos orando y desciende en forma corporal como en forma de una paloma del Espíritu Santo y se abren los cielos y hay una palabra que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, y es lleno del Espíritu Santo. Y miramos pues que la bendición de Dios desciende sobre él y él inmediatamente de que suceden estas cosas, el Espíritu de Dios lo lleva al desierto. Si miramos el capítulo 1 de siempre de Lucas, en el capítulo 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces miramos que el Espíritu Santo no solo le llena, sino que le lleva al desierto. Yo creo que cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, cuando Dios te quiere llevar a cosas sobrenaturales y Dios te da la autoridad en tu vida, lo primero que te va a ser llevado es al desierto. Lo primero donde Dios comienza a construir es cuando no hay nada. De ahí, cuando tú le das toda la potestad de tu vida a Dios. Cuando tú le dices: Dios, yo
no vivo yo, sino que tú vives en mí. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, entonces Dios nos lleva al desierto. Inmediatamente que nosotros le creemos, inmediatamente que nos convertimos, inmediatamente que nosotros confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Padre, nos lleva al desierto. En el versículo 2 dice, pero el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todo el reino de la tierra. Y le dijo, escuche bien el versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré todo estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí se me han sido entregadas y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo lo que le quiero llevar en el versículo 16, de lo que venimos hablando de la autoridad, Satanás ya le había sido robada la autoridad a Adán y a Eva, y le dice al Señor Jesús, todo esto te daré, porque a mí se me fue dado. Él se levanta, el Satanás, y todavía va delante de Jesús declarándole que a él se le había sido dado. ¿Por qué? Porque Satanás reconoce cuando hay alguien en autoridad. Satanás reconoce su autoridad. Satanás reconoce cuando nosotros nos levantamos en autoridad y somos guiados por el Espíritu. Y cuando somos guiados por el Espíritu, lo primero que nos va a llevar es al desierto, donde no hay nada. Cuando usted se levante en el poder de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, reconozca cuáles son las artimañas del enemigo. Va a haber escasez económica, va a venir la enfermedad, va a venir muchas cosas que le hacen falta, van a haber problemas en la familia, van a haber problemas en el trabajo, va a haber escasez por todos lados, porque el enemigo le está tentando, le está llevando y le quiere quitar lo que usted tiene, la autoridad que ya se le ha sido delegada. En el principio Satanás le quita la autoridad de Adán y a Eva, y ahora le quiere quitar la autoridad del Espíritu al Señor Jesús, declarándole, todo esto te daré si postrado me adoraras. Y el enemigo siempre va a estar de continuo tentar en nuestras vidas. Miren el versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden. Satanás, mire, qué tremendo. Satanás se sabe la Biblia. Él sabe lo que está escrito. Le tentó al Señor diciendo, escrito está. El enemigo te va a venir con lo que está escrito también. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que realmente ser un hijo de Dios. Porque esto no se pelea en el ámbito natural, sino en el ámbito espiritual. Tú tienes que reconocer la autoridad que se te está siendo dada por medio del Espíritu. Y cuando nosotros nos movemos en el Espíritu, entonces todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos en Él, para Él y por Él.
quiero declararle en el nombre de Cristo Jesús que cuando usted comienza a leer las escrituras y se entera lo que realmente está escrito, entonces usted va a hacer como le dijo el Señor Jesús. Y escuchen el versículo 11 lo que le dijo cuando Él le declaró: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que tu pie se guarde. Y en el versículo 11 le dijo: y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tus pies en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oiga bien, por un tiempo. Nosotros simple y sencillamente tenemos que adorar, como dijo el Señor Jesús. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros no podemos tentar al Señor nuestro Dios. El enemigo va a hacer que nosotros llevarnos a los lugares donde nosotros hemos salido. El enemigo te va a querer llevar al bar donde tú te llevabas, al estanco donde tú ingirías. El enemigo te va a querer llevar de nuevo al lugar, a tentarte, a hacer que tu pie tropiece en piedra, porque escrito está, sus ángeles mandará que te guarde. Y tú crees que estás guardado por los ángeles, y tú tienes un vallado alrededor de ti que te guardan y te defienden. Pero si tú haces la voluntad de Dios, el enemigo va a venir y te va a tentar y va a hacer que tu pie vuelva a tropezar y vuelvas a caer. Y cuando tú te levantas en la autoridad de Dios y soportas la tentación, como lo hizo el Señor Jesús, el enemigo huye de ti, huye de mí. Pero escucha bien en el versículo 3, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un poco de tiempo. O sea, que el enemigo siempre te va a estar tentando, siempre te va a estar señalando, siempre va a estar queriendo quitarte la autoridad, pero tú te tienes que mover en lo que ya se te ha sido dado. A ti se te ha sido dado toda potestad en el cielo y en la tierra. A ti se te ha sido dada la bendición de lo alto. A ti se te ha sido declarado todo lo que está escrito. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando está escrito, entonces todo lo que nosotros nos levantamos en autoridad de parte de Dios, el enemigo no puede quitarnos lo que ya está establecido por Dios. Dios quiere darnos toda autoridad y Dios quiere ponernos en los lugares donde nos corresponde a nosotros estar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos levantamos en la autoridad de Dios, el enemigo siempre va a estar ahí, latente, pendiente de qué es lo que estamos haciendo, a dónde nos movemos, a dónde vamos, con quién vamos, qué cosas estamos haciendo. Mire, hay cosas que nosotros creemos que no estamos dañando el reino de Dios. Si esto no le hace mal a nadie. Hay cosas que nosotros estamos haciendo en el cual nosotros hemos salido de ese lugar y nos vamos a meter a ese lugar. Nosotros estamos tentando a lo que Dios nos ha dado. Si usted se cree débil, hágase fuerte en Él, en Dios. Hágase fuerte en el Espíritu de Dios. Pero no deje que el enemigo le tente en las situaciones donde usted ha venido trayendo la bendición de Dios y el enemigo quiera robar lo que Dios ya le ha constituido. Porque Dios, Él da la bendición y Él da la cobertura y da la salvación y da la vida eterna porque a Él le pertenece. No deje que el enemigo le robe lo que Dios le ha dado. La cobertura de su familia, la cobertura de sus hijos, todo lo que Él le ha constituido. De repente vamos a encontrar en Mateo de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Él cumplió todo. Y me encanta la última palabra que dijo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Consumado es.
consumado es. El velo se rasgó. Y Dios abrió la puerta del templo, abrió el lugar santísimo para que nosotros entráramos a la misma presencia de Él. Pero el enemigo anda como león rugiente, dicen Romanos, buscando a quien devorar. Él ya no tiene autoridad. La autoridad se le fue quitada. Y esta es otra parte, esta enseñanza de renovándonos en la autoridad que viene de Dios está en 3 partes. Esta es la primera parte. Luego daremos una segunda parte y otra tercera parte para que tú en toda la autoridad del Dios Altísimo y conozcas cómo se recibe, conozcas cómo caminar, conozcas cómo utilizarla en el nombre de Cristo Jesús. Dios se hizo pobre, Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. ¿En qué? En autoridad y poder. Él se negó a sí mismo. Y en el huerto de Getsemaní encontramos que dice el Señor Jesús: no sea hecha mi voluntad, mas sea hecha tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, de repente me encuentro yo predicando una y otra vez desde muchos ángulos esta misma predicación, la autoridad. Pero ¿cuál es el deseo de Dios en los últimos tiempos? En los últimos tiempos es que tú vivas en la autoridad de Dios. Que ya no tú menciones la palabra que el pastor te dijo. No. Sino que tú vengas y la leas, la escudriñes, profundices, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y el Espíritu de Dios te trae revelación. Cuando tú vienes a ser hijo de Dios, la revelación de la palabra viene a tu vida. Pero a quienes se les es revelado lo que está escrito es a los hijos. Como hijo puedes traer y comenzar a escudriñar lo que está escrito. Lamentablemente, si no eres hijo, vas a escudriñar lo que está escrito. Y vas a ser como címbalo que retiñe. Como golpe pegado y se va a oír por un instante y luego no se volverá a oír. Serás como un papel que es quemado y por un poco de tiempo arderá el fuego en ti, pero pronto se apagará. Pero cuando vienes a ser hijo, el fuego de Dios permanece y prevalece para siempre. El poder del Espíritu está sobre ti y te trae la revelación del reino para que tú te muevas en lo que Dios te ha constituido, en lo que Dios te ha delegado, el lugar donde tú tienes, donde tienes que pelear tu buena batalla y tener un encuentro personal con Dios. Si tú te ves todo lo que está escrito, todos los hombres de Dios fallaron. No somos los primeros ni los últimos que vamos a fallar. Pero una cosa sí es cierta, tenemos que tener el corazón de Dios en nuestro corazón. Como dijo Jehová Dios de los ejércitos de David, David era hecho conforme al corazón de Dios. Sí, falló David, y en muchos aspectos. Pero en todas se arrepintió y se levantó y tomó la autoridad que le había sido delegada de parte de Dios. Se humilló, pagó el precio. Estuvo en el desierto, tuvo necesidad de todo, siendo rey, se sintió solo, fue perseguido, con acción de muerte, pero él siempre declaró que Jehová de los ejércitos era su sustentador y su ayudador. Fuera de él no había nada ni habrá nada. El que nosotros reconozcamos que nuestro Dios y es nuestro sustentador, y no dejemos que el enemigo nos robe la autoridad que se nos fue dada desde el principio. A ti y a mí se nos fue dada la autoridad de parte de Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En dónde vamos a encontrar estas palabras? Escrito está. El enemigo también te va a venir a tentar con lo que está escrito.
Pero el Espíritu que nos lleva a toda verdad, el Espíritu de Dios, el cual no somos huérfanos, tenemos un Padre, el cual cuida de nosotros. Y estaremos viendo en la próxima enseñanza de que no estamos huérfanos. Tenemos un Padre, tenemos un Consolador. Tenemos alguien que nos lleva a toda verdad, y quiero declararle en este momento que usted declare juntamente conmigo que usted tiene la autoridad del cielo, que usted posee la bendición de escudriñar las Escrituras, que usted sabe que está escrito y nada ni nadie le moverá de lo que Dios tiene establecido para su vida. Ni principados, ni potestades, ni hambre, ni angustias, ni pestilencias, ni enfermedad, ni mortandad, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sobre todas estas cosas estamos más que fortalecidos. Sobre todas las dificultades, sobre todas las pruebas, nos declaramos débiles para que Él sea nuestra fortaleza. Yo le invito a que en este momento usted haga una oración conmigo. Le invito a que usted retome la autoridad que es dada del cielo. La autoridad que viene de parte de Dios. Renovarse en esa autoridad que el enemigo le quiere robar en toda tentación y en toda prueba. Le quiero declarar algo en el nombre de Cristo Jesús. Si está necesitado, si tiene angustias, si hay enfermedad, dolencias, si hay escasez, por un poco de tiempo, me dice el Espíritu que declare, estaréis afligidos. Por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo habrá angustia, habrá necesidad y habrá aflicción, pero por un poco de tiempo te levantarás y declararás, Jehová es conmigo y nadie será contra mí, en el nombre de Cristo Jesús. Siento fuertemente declararte de que tu desierto por un poco de tiempo estarás ahí. Quizás has pasado por tu desierto y estás en el desierto hace ya mucho tiempo. Hace ya mucho tiempo no ves la bendición. Hace mucho tiempo que te esfuerzas por estar en la iglesia. A cada momento te separas de Dios. Dices esta vez sí y vuelves a incurrir y caer en la misma dificultad. Dios quiere bendecirte en este momento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declara conmigo esta palabra. Me renuevo en la autoridad que ha sido delegada de parte tuya. Me renuevo en la autoridad que viene del cielo. Me renuevo, oh Dios, en mi pensar, me renuevo en mi actuar, me renuevo en mi espíritu, me renuevo en mi alma, para que se sujete toda carne y todo pensamiento a lo que está escrito. Declaro una renovación como tu hijo. Reclamo una oportunidad de renovarme en tu espíritu, renovarme en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Dios le está dando una oportunidad de renovación en todos los ámbitos espirituales. El desierto va a permanecer, pero en el nombre de Cristo Jesús, me dice el Espíritu, tú vas a prevalecer sobre toda circunstancia. Tú vas a prevalecer sobre toda dificultad, sobre toda prueba, sobre toda necesidad. Me dice el Espíritu, recibirás fortaleza de parte de Dios. Recibirás la unción de lo alto. Y cuando tú comiences a creer en estas cosas y tú comiences a delegar que lo que tú tienes, lo que tú posees, todo cuanto tú eres, todo cuanto tú vas a tener y todo cuanto te va a dar la tierra en tus manos, la prosperidad, declara Dios, le pertenecen a Él. Sea que no tengas, sea que tengas, seas que vas a tener. En el nombre de Cristo Jesús, dile, te pertenecen. Entrégale a Dios todo lo que tú tienes. Entrégale a Dios todo cuanto tú tienes en el nombre de Cristo Jesús. No hay necesidad de que tú lo lleves a la iglesia. Ya lo estimas en tu corazón, ya lo tienes en tu mente y eso a Dios le agrada.
Dios va a hacer con lo único que tienes en tu mano, te va a prosperar. Dios va a declarar bendición en tu vida con lo único que posees. La viuda solo tenía un poco de aceite, un poco de harina, y Dios le prosperó en gran manera. Moisés solo tenía una vara y hizo milagros y prodigios. Dios te quiere dar la autoridad con lo único que posees. Y quiero que ahí, cerrado tus ojos, tú mires lo único que tienes y se lo entregues en las manos de Dios. Comienza a entregarle, si es tu casa, si son tus hijos, lo único que maravilloso y lo que más amas, entrégaselo a Él. Entrégaselo a Él, lo que tú más amas, y Dios va a hacer prosperar y Dios va a hacer abundar lo que tú tienes en tu mano. No tienes que buscar lo imposible. Entrega lo que tienes en tu mano. Entrégale tu corazón, entrégale tu mente, entrégale tu parecer, entrégale tu entender, entrégale lo que tú tienes. Dios se gozará y se alegrará. Entrégale, porque Él abrirá las ventanas y las puertas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. No sé, pero siempre ocurre esto. Dios dice y declara en el nombre de Cristo Jesús que has caminado mucho y te has angustiado. Has llorado en tu lecho de descanso. Tu almohada hay marcas de lágrimas tuyas ahí porque te has quebrantado por tu angustia y por tu necesidad. En el nombre de Cristo Jesús, en tu angustia y en tus lágrimas, Dios quiere renovar lo que has perdido. Dios quiere darte la autoridad de parte de Él. Dios quiere renovarte en tu angustia y en tu necesidad y en tu escasez y en tu aflicción. Dios quiere dártelo en el nombre de Cristo Jesús. Hay un hombre que casi no puede caminar, que con dificultad se mueve. Comienza a clamar al Dios del cielo. Él te renovará de tu espalda, de tus rodillas y afirmará tus pies. Pero una cosa me dice el Espíritu, recuerda a quién lo ha hecho, el Dios del cielo. Él traerá sanidad a tu cuerpo. Él traerá fortaleza a tus tendones, a tu columna vertebral la enderezará, dice el Espíritu. Te pondrá y te afirmará tus pies con el único propósito que le adores, con el único propósito de que le sirvas. En el nombre de Cristo Jesús. Ya has hecho voto delante de Dios, ya le has clamado desde el cielo, pero no has tomado su autoridad, y en este momento se te delega la autoridad para que confieses tu sanidad. Lleve tus manos donde te duelan, donde está tu dolencia, y ahí vas a ser sanado en el nombre de Cristo Jesús. Es hecho. Por la cobertura de Dios y la unción del Espíritu que se está moviendo ahí donde tú me escuchas. Lleva tu mano donde tú te duele y comienza a tomar la autoridad. En el nombre de Cristo Jesús, siento en el Espíritu que en tus manos, en tu declarar, en el confesar tu palabra, vas a recibir la bendición del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, créele a Dios. Créele y va a ser hecho en su nombre. Declaro la bendición de Dios sobre cada uno y la cobertura del Dios Altísimo, para que descienda la autoridad de Dios y tú retomes lo que habías perdido. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias a Dios por cada una de sus vidas, por cada uno de los que nos ha escuchado. No se pierda las segundas 2 enseñanzas que van a haber con respecto, renovando la autoridad que viene del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias a Dios por este momento. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea el poder. Amén y amén. Gloria a Dios.